tardes, estimados participantes. Vamos el día de hoy a continuar con la unidad número 2 de electrotecnia, la materia de electrotecnia. Esta unidad 2 trata de circuitos de corriente alterna, título, y lo vamos a evaluar de la siguiente manera. Ustedes deben haber visto en el plan de evaluación, tema a evaluar, puntos, y la función senoidal va a ser punto importante aquí en esta unidad. ¿Por qué digo esto? Porque esta señal es muy usada en la generación de corriente alterna. Se basa en esta señal que da cuando estamos hablando de corriente alterna, una señal senoidal. En los sistemas hidroeléctricos está presente esta onda. También donde se entrega voltaje alterno, como que se puede hallar ahí, en esa señal senoidal, se puede hallar los picos, se puede hallar el periodo, se puede hallar el voltaje de fase, el valor máximo, el valor eficaz, cosas que se van a ir analizando progresivamente el día de hoy. Y ya en el aula virtual también voy a subir un encuentro informativo que ya di anteriormente, que trata del mismo tema, para que lo tengan como material de ayuda, de material de ayuda. Aquí en esta parte vamos a analizar también los elementos pasivos, como son qué cosas, las resistencias, ¿eso le suena a qué? A electrónica. En electrónica utilizamos estos elementos pasivos como repito, las resistencias, los condensadores, las bobinas. Acá en electrotecnia se ven estos circuitos muy a menudo, los circuitos GRLC, que significa que tienen resistencia, condensadores y bobinas, y algunas impedancias, que eso es lo que cambia en la electrotecnia, lo que es una resistencia se le llama impedancia. ¿Alguna duda hasta ahora por acá? Entonces continuamos. Voy a dar una breve introducción de lo que es la corriente alterna en forma conceptual. ¿Qué significa? Corriente alterna es la que abastece tanto a la industria como a las viviendas. Una corriente alterna tipo senoidal, como ya lo había mencionado. Por ejemplo, la corriente continua tiene siempre la misma dirección y sentido. En cambio, la corriente alterna es el flujo de electrones que cambia de sentido periódicamente con una frecuencia de 50, 60 Hz. Aquí en Venezuela usamos la frecuencia de 60 Hz, la que nos suministra Corpolec. ¿Cuál es la principal ventaja? La corriente alterna hace que sobresalga sobre la corriente continua. ¿Por qué? Porque en la corriente alterna se puede transportar en distancias muy largas de un estado o de varios estados a otro con un sistema interconectado. Ustedes lo pueden haber visto en las carreteras aquí del país. Existen esas torres que van llevando todos esos tendidos eléctricos interconectados. De por cima, la electricidad viene de la empresa hidroeléctrica El Guri y llega a las subestaciones, por ejemplo, aquí a los Andes, a Trujillo, donde es repartida a los estados andinos, pero viene de esa lejanía del estado Bolívar, imagínense. De esta forma, podemos seguir hablando también que aquí en electrotecnia se va a calcular la potencia. Ese es un tema que lo dije en la primera clase, que es muy importante acá en electrotecnia. Lo que es la potencia, que es igual por la corriente al cuadrado por la resistencia o la impedancia, que es la fórmula general. Así que volviendo a lo que estaba hablando ahorita, pues la distribución a los consumidores llega a los
Por medio de estos tendidos eléctricos a nuestros hogares también, después que pasa de la subestación y se transforma en unos transformadores de estos alto voltaje para reducirlos al voltaje que siempre llega a nuestro hogar, que sea de 110 voltios o 115 o 120 si es bifásico. Ya aclarado, podemos dar comienzo a lo que es la, la parte conceptual ahora de los circuitos de corriente alterna. Aquí, como ustedes observan, en esta señal que tengo acá, senoidal, y aquí tengo una señal de color rojo y una señal de color azul, que me está diferenciando el voltaje con respecto a la corriente. Y tiene un desfasaje de 30 grados. En ese casi donde ellas se unen, ahí se toma la representación fasorial equivalente, se calcula de la siguiente manera, con ejemplo, si es 230 voltios, 2 amperios, con su ángulo de 30 grados, se utiliza esta fórmula, voltaje igual al voltaje por el seno de omega t más el ángulo, por ejemplo, en este ángulo sería de 30 grados. Esto cuando estamos hablando de las corrientes en fasores. El método más corto para sumar los voltajes y corrientes alternos es la que se utiliza un valor, como lo dije, radial. ¿Por qué radial? Porque estamos hallando un ángulo. Las ventajas de la corriente alterna. Yo nombré una anteriormente y vuelve a aparecer. Esta corriente alterna es ventajosa porque también los motores, la mayoría de motores y generadores trabajan con esta corriente. También hay motores que trabajan con corriente continua, claro está, pero representa un costo mayor y por lo menos son con arranque con baterías. En cambio, la corriente alterna la está generando es, aquí en el país, por ejemplo, cuando hablamos de hidroeléctrica, la genera una turbina y pasa a las subestaciones internas que están en la misma red hidroeléctrica para mandar esos voltajes de alta tensión y repartirlos a las subestaciones. También, como lo dice aquí, que puede ser transportada a grandes cantidades de energías largas, yo lo dije, pues sí, que estaba otra vez tomando el mismo ejemplo anterior. También la posibilidad de motores muy simples como el motor de inducción asincrónico y reactor en cortocircuito. Esto en la parte práctica a veces se da este tema de cómo tienen que aprender a conectar un motor asincrónico y un motor en cortocircuito. También los generadores y motores más baratos y eficientes y más complejos. También la posibilidad de transformar su extensión de manera simple y barata como son los transformadores. Los circuitos de corriente alterna, como ustedes pueden observar la señal movimiento, así trabaja la señal de corriente alterna. Es periódica y los circuitos, ¿qué significan? En un circuito de corriente alterna es la rama del árbol de la electrónica. Eso también cuando hablo de la electrónica aquí, si recuerdan, yo lo dije en la primera clase, que electrónica y electrotecnia van de la mano una a la otra. La electrotecnia se basa mucho en electrónica, hasta para los cálculos, de cómo hallar el voltaje, cómo hallar la corriente, cómo hallar la resistencia, la impedancia, la fórmula esa de voltaje, cuando hay que utilizar los ángulos, todo eso. En cuanto a su análisis, todo lo visto en los circuitos de corriente continua es válido. Para los de la corriente alterna, la salida habrá que operar con números complejos, lo que estoy hablando con el número del seno, y ecuaciones diferenciales. Ahí entra la parte matemática. Ustedes tienen que ya estar con conocimientos sobre integrales, sobre derivadas, todas esas cosas. Cuando me habla de la transformada de Laplace, de Fourier, todo eso tienen que manejar lo que eso se ve en matemática.
para poder calcular su equivalencia. Estos circuitos de la onda electromagnética suelen aparecer caracterizadas como fasores, como segundos, su módulo y fase, permitiendo el análisis más sencillo. Aquí les estoy mostrando un condensador electrolítico capacitor. Muestra una bobina que es un símbolo de esta media onda aquí. Este es el del capacitor y una resistencia que es de este su símbolo. ¿Por qué muestro eso? Porque aquí el circuito de corriente externa es un circuito RLC. Esto significa resistencia, bobina y condensador conectados en serie. Y la señal generada en la alterna que pasa por cada uno de ellos. También, hablando más de las ventajas, todas las fuentes deben ser sinusoidales, deben estar en régimen estacionario. Aquí vuelvo y les coloco el mismo circuito RLC con el triángulo de potencia, se calcula una fórmula para ver que es el módulo, la fase, y así calcular la parte de lo que son los valores cuando se les presenta algún problema. En este cuadro comparativo hablaremos de la impedancia compleja y la impedancia equivalente. Con ejemplos de la vida cotidiana se puede decir que los componentes pasivos, que ya los dije anteriormente, son la resistencia, el condensador, la bobina, que es el inductor, nunca se presentan puros, sino que siempre hay una combinación de al menos dos de los tres componentes. Por lo menos una resistencia de alambre por ser el rendimiento presenta una inductancia al enrollarlo. En cambio, cuando por la inductancia y pequeña que sea, a la inversa, ahí se va hablando de la longitud de la lámpara. Y ya ahí, como tiene ese enrollamiento, ya está mostrándose también allí una resistencia, se presenta una resistencia. La representación de la inductancia siempre es un circuito en serie en ambos componentes. Ahora, en la impedancia equivalente, se representa por un circuito cualquiera y la impedancia entre ambos que sea equivalente. También que la forma del circuito equivalentes son utilizados frecuentemente para el análisis de redes. Incluyen resistores, pero ya aquí en paralelo y en serie, entre otros. Puede ser serie paralelo, paralelo serie. Hablamos de la corriente, voltaje, resistencia, nos vamos hacia la electrónica, si se pueden ustedes investigar, porque siempre todo para allá, cuando hablamos de estos tres factores, por la ley de Ohm, porque la ley de Ohm está presente en su fórmula, lo que es el voltaje, la resistencia y la corriente. Aquí tenemos la fórmula siempre elemental despejando la corriente, que es igual al voltaje sobre la resistencia. Esto es un ejemplo nada más explicativo de que una resistencia es de 1000, si tengo un voltaje de 200, ¿cuánto será la corriente? Al dividir pues, 1000 entre 200 me da 0,2 amperios o 2 miliamperes. El resultado es un aturdimiento no efectivo. El suministro de corriente, aquí sería en este esquema que está acá, ¿cómo se va a medir eso? El suministro de corriente es esto, sería una señal alterna, se conecta un amperímetro para medir la corriente que pasa por el bombillo, que es la bombilla, y en paralelo se le conecta un voltímetro, que siempre las conexiones por regla que tienen que estar conectados así. Si conectamos el amperímetro en como está el voltímetro en paralelo, por ejemplo, aquí en paralelo el amperímetro, lo quemamos. Hacemos un corto, quemamos el aparato para que él dé la lectura. Y también hay que medirlo en
rápidamente. No es que vamos a durar ahí 5, 10, 15 minutos con el aparato colocado, porque ellos tienen los multímetros tienen un rango de tiempo de aguante, porque el cable de la punta de prueba del multímetro se calienta. Si es una corriente muy alta, bueno, no sé los amperios, son como 200 miliamperes. A los multímetros así normales aguantan 10 amperios, pero por eso es que también hay que hacer los cálculos para poder hacer las condiciones de estos aparatos, el multímetro y el amperímetro, para hacer las medidas correspondientes, porque si me da, por ejemplo, aquí una corriente de 12 miliamperes, 12 amperios, perdón, y coloco el amperímetro en serie igualmente a medir qué me va a dar el voltaje, para cuando esté con la bombilla, ejemplo, para cuando esté encendida la bombilla, conecto eso y me da los cálculos 12 amperios, ahí sí que más rápido lo que me haría, porque le estoy pasando sobre la escala del aparato. Que tener en cuenta muy bien lo que se va a conectar. La recomendación mía es que conecten primero, perdón, hagan los cálculos. Haciendo los cálculos ya es muy parecido a la parte, tienen que dar casi iguales o iguales los valores, ya al medirlos. Recuerden que los valores también de los multímetros y amperímetros también dependen de su porcentaje de más o menos 10 o más o menos 15 de tolerancia. Entonces, ya acá creo que estamos llegando al final. Era muy corto el tema de hoy porque, como les digo, yo les voy a dejar en el aula la explicación de todas estas diapositivas también del encuentro informativo anterior. También les voy a dejar los videos estos referenciales para que los observen. Son los mismos videos que tengo en la anterior encuentro informativo también. Ahí encontrarán bastante material. También quería recordarles que por favor envíen las actividades en las fechas correspondientes que se les asignen, que siempre eso va a diferir la puntualidad en la ponderación de la nota. También, si hay dudas, por favor me las hacen llegar por la misma plataforma. Ahí yo casi todo el tiempo estoy conectado prácticamente en el aula. Yo ahí a veces estoy conectado y me pueden hacer cualquier pregunta, alguna duda que hayan tenido o tengan con respecto a la unidad 2. También les voy a subir el material de apoyo, les voy a subir estas diapositivas, les voy a subir también esto, la actividad que van a realizar para que vayan adelantando y como verán en estos videos referenciales que tengo aquí en esta diapositiva hay bastantes explicación sobre el circuito de RLC, sobre qué es la impedancia, cuando está en forma de número complejo y fasores, que son las fórmulas matemáticas que le mencioné también anteriormente, y la introducción a la corriente alterna. Sin más que acotar, por favor, también tengan en cuenta, si les mando alguna actividad, las normas APA, tengan en cuenta el orden, tengan en cuenta todos los detalles al hacer, por ejemplo, si es un ensayo, si es un mapa conceptual, si es un mapa eh, quiz o algún cuestionario, pues hay bastante material. Así que llegamos al final. Nos vemos en la próxima unidad. Hasta luego.